Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, va a hacer vibrar el mundo de los dramas turcos y, bueno, el mundo en general. Y es que la noticia es bomba. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? 2 de julio de 2025. Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia impensable que sacude al mundo. Sí, lo sé, es un título llamativo, pero es que la situación amerita toda la atención. Y antes de empezar a desglosar todo este asunto, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis, no les cuesta nada y me ayudan un montón a seguir creando contenido como este. Así que por favor, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden, la campanita es su pase VIP para estar al tanto de todos los chismecitos y las noticias bomba que les traigo. No se lo pierdan. Ahora sí, prepárense porque lo que les voy a contar es algo que sinceramente pocos esperaban. Ya saben, el mundo del entretenimiento es impredecible, pero a veces nos encontramos con situaciones que sobrepasan cualquier expectativa. Y este es precisamente el caso de Can Yaman y Demet Özdemir. Agarren sus palomitas, porque esto se pone bueno. Para los que no los conocen, o para los que viven debajo de una piedra, déjenme hacer un breve resumen. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes de la televisión turca, y por extensión del mundo. Han protagonizado algunas de las series más exitosas que hemos tenido el placer de ver en los últimos años. Son, en pocas palabras, los reyes y reinas del drama turco. Can Yaman, con su físico imponente, su carisma innegable y su habilidad para la interpretación, nos ha conquistado en series como Erkenci Pájaro Soñador, donde por cierto compartió pantalla con Demet Özdemir. Ese personaje de Can Divit, por Dios. Como nos robó el corazón a todos. Y ni hablar de sus otros trabajos, donde ha demostrado su versatilidad y talento. Ha sabido elegir proyectos que le han permitido crecer como actor y afianzarse como una de las grandes figuras de la industria. Demet, por su parte, es una actriz talentosísima, con una belleza que deslumbra y una capacidad para transmitir emociones que te llega al corazón. La hemos visto en Erkenci por supuesto, donde su personaje de Sanem nos enamoró con su dulzura y determinación, pero también en Doğdu Unep Kaderindir, Mi hogar es tu destino, entre otras. Demet tiene esa cualidad especial de conectar con el público, de hacer que te identifiques con sus personajes. Es una actriz que te atrapa con su mirada, con su sonrisa, con su forma de actuar. Simplemente espectacular. La química entre Can y Demet en Erkenci fue explosiva, y eso no es una exageración. La serie fue un éxito rotundo, y su relación en pantalla generó un fervor increíble entre los fans. La serie se convirtió en un fenómeno, rompiendo récords de audiencia y conquistando el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y por supuesto, gran parte del éxito se debió a la química innegable entre Can y Demet. Muchos soñaban con que esa química trascendiera la ficción, y aunque hubo rumores y especulaciones, nunca se concretó nada oficialmente. Después cada uno siguió su camino con sus proyectos, sus romances, todo normal, digamos. Como suele pasar en el mundo del espectáculo, hubo otros romances, otras parejas, y parecía que el destino de Can y Demet era el de dos estrellas que, aunque compartieron un momento mágico en la pantalla, seguirían caminos separados. Y aquí es donde entra la noticia impensable. Porque, ¿qué creen? El 2 de julio de 2025, Can Yaman y Demet Özdemir anuncian algo que nadie vio venir. Y no es un nuevo proyecto juntos, aunque eso también sería noticia. No es eso. Es muchísimo más. Tiemblen, porque se viene lo bueno. Resulta que después de años de especulaciones, de rumores, de idas y venidas, Can Yaman y Demet Özdemir se casan. Sí, lo escucharon bien. Se casan. Prepárense para la lluvia de corazones y los gritos de emoción. La noticia explotó como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación de todo el mundo. ¿Y es que quién lo hubiera predicho? Aunque algunos soñaban con ello, la realidad es que parecía algo prácticamente imposible. Cada uno había tenido sus relaciones, sus vidas, y de pronto ¡boom! Se casan. El internet se cayó. Los hashtags explotaron. Fue una locura. Las reacciones de los fans fueron increíbles. Algunos celebraron la noticia con entusiasmo, como si estuvieran celebrando su propia boda. Otros, aún incrédulos, no podían creer lo que veían.
Hubo felicitaciones, mensajes de cariño, memes, todo un festín. Se generaron debates, análisis y, por supuesto, un montón de reacciones divertidas. La comunidad de fans de Kanye y Demet, que siempre ha sido muy activa y apasionada, se volcó a las redes sociales para expresar su alegría y enviar sus buenos deseos a la pareja. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo se llegó a esta situación? Obviamente no tenemos todos los detalles, porque la vida privada de las estrellas es privada, pero sí podemos armar un rompecabezas con la información que tenemos, las pistas que nos han dado, y por supuesto, las especulaciones razonables. Y para eso estoy yo, para desmenuzar cada detalle. En primer lugar, es importante entender que aunque no se les viera juntos públicamente, no significa que no mantuvieran algún tipo de contacto. Es muy probable que a lo largo de estos años hayan mantenido una amistad, una conexión. Y quién sabe, quizás en algún momento se dieron cuenta de que esa conexión era algo más. La amistad, como dice el dicho, es la base de todo amor. Según fuentes cercanas a la pareja, el flechazo se habría reavivado durante un evento benéfico en el que ambos participaron. Se dice que la conexión entre ellos fue instantánea, como si el tiempo no hubiera pasado. La chispa que existía en Erkencicus volvió a encenderse, pero esta vez con una intensidad aún mayor. La magia de Sanemi Candivit revivió, pero esta vez en la vida real. A partir de ese momento comenzaron a verse con más frecuencia, a pasar tiempo juntos. Mantuvieron su relación en secreto, lejos de los focos mediáticos. Querían protegerla, cuidarla, dejar que se desarrollara de forma natural. Optaron por la discreción, por construir su amor lejos de las presiones y el escrutinio público. Una decisión sabia, sin duda. Y después de un tiempo, decidieron dar el paso. Decidieron formalizar su relación y, por supuesto, casarse. ¡Qué romántico! La boda, que se celebró el 2 de julio de 2025, fue un evento espectacular. Se realizó en un lugar paradisíaco, rodeado de naturaleza y con vistas impresionantes. Imaginen la postal, un escenario de ensueño con el mar de fondo y la brisa acariciando sus rostros. La ceremonia fue íntima, con familiares y amigos cercanos. Hubo lágrimas, risas, abrazos, una celebración llena de amor y felicidad. Una verdadera fiesta de ensueño. Las fotos de la boda se filtraron en las redes sociales y, como era de esperar, causaron furor. Kanye y Demet, radiantes de felicidad, lucían espectaculares. La novia con un vestido de ensueño, y el novio con su elegancia habitual. Las imágenes recorrieron el mundo en cuestión de minutos. El vestido de Demet, por supuesto, fue objeto de admiración y análisis, al igual que el look de Kanye. Todo el mundo quería saber los detalles. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta noticia para el futuro? En primer lugar, está claro que los fans de Can Yaman y Demet Özdemir están enloquecidos de alegría. Muchos esperaban este momento con ansias y ahora, por fin, su sueño se ha hecho realidad. La comunidad de fans, que siempre ha sido un pilar fundamental en la carrera de ambos actores, ha demostrado su apoyo incondicional. Y eso es algo muy bonito. En segundo lugar, esta noticia puede tener un impacto significativo en sus carreras profesionales. Es muy probable que a partir de ahora, les veamos protagonizar juntos nuevos proyectos. El público está ávido de verlos juntos de nuevo, y los productores y directores no van a desaprovechar la oportunidad. Ya están lloviendo ofertas. También es posible que la boda abra nuevas puertas para ellos. Tal vez decidan emprender nuevos proyectos, explorar nuevas facetas de su carrera. Lo cierto es que con su talento y su popularidad, el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir se presenta brillante. Quizás decidan incursionar en la producción, en la dirección, o simplemente enfocarse en proyectos que les apasionen. Las posibilidades son infinitas. Además de todo esto, la noticia ha generado un debate interesante sobre las relaciones entre las estrellas y sus fans. ¿Hasta qué punto los fans tienen derecho a opinar sobre la vida privada de sus ídolos? ¿Cómo afecta la fama a las relaciones personales? Son preguntas que sin duda seguirán siendo tema de conversación durante mucho tiempo. La línea entre la admiración y la invasión de la privacidad a veces es muy delgada. Y hablando de debates, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Se esperaban la noticia? ¿Están contentos por Kanye y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos en nuevos proyectos? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber sus teorías, sus expectativas, todo.
Recuerden que la sección de comentarios es el lugar perfecto para compartir sus opiniones y conversar con otros fanáticos. No se queden callados. En resumen, la noticia del casamiento de Can Yaman y Demet Özdemir el 2 de julio de 2025 ha sacudido al mundo. Una noticia impensable que ha llenado de alegría a sus fans y ha generado un gran revuelo mediático. Después de años de especulaciones, rumores y sueños, esta pareja ha hecho realidad su amor y han demostrado que a veces, los sueños sí se cumplen. El amor verdadero existe. Y ahora, para complementar esta noticia bomba, quiero compartir con ustedes algunas especulaciones y detalles adicionales que he recopilado. ***** El anillo de compromiso **** Se dice que Can le propuso matrimonio a Demet en un viaje romántico a Italia, el país natal de Can. El anillo, por supuesto, fue espectacular, con un diseño único y un diamante de talla excepcional. Un anillo digno de una reina. ****La luna de miel Los rumores apuntan a que la luna de miel de la pareja fue en las Maldivas, un destino paradisíaco que ofrece playas de arena blanca, aguas cristalinas y una atmósfera de total relajación. Un paraíso para enamorados. Próximos proyectos Se rumorea que Can y Demet ya están negociando para protagonizar una nueva serie juntos, una comedia romántica que promete ser un éxito rotundo. Prepárense para más risas y romance. La familia ¿estarán pensando en formar una familia? Esa es la pregunta del millón. Aunque por el momento no hay información oficial al respecto, es algo que muchos fans esperan. El tiempo lo dirá. El significado para la industria Este matrimonio podría significar un cambio en la forma en que se perciben las relaciones en el mundo del entretenimiento. Demuestra que es posible encontrar el amor verdadero, incluso en medio de la fama y la presión mediática. Un ejemplo para todos. La importancia de la privacidad La boda de Can y Demet también resalta la importancia de proteger la vida privada de las celebridades. A pesar de la curiosidad del público, es fundamental respetar su espacio y permitirles disfrutar de su felicidad en privado. El respeto es la base de todo. El impacto en las redes sociales El anuncio del casamiento de Can y Demet generó un tsunami en las redes sociales. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia mundial, y los memes y felicitaciones inundaron las plataformas. Un fenómeno sin precedentes. El futuro de la pareja ¿Cómo será la vida de Can y Demet como marido y mujer? ¿Cómo compaginarán sus carreras con su vida personal? El futuro es incierto, pero lo que sí sabemos es que ambos son personas fuertes, talentosas y enamoradas. Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Agradezco mucho que hayan visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan sobre todo esto. ¿Qué es lo que más les emocionó de la noticia? ¿Qué esperan ver en el futuro de Can y Demet? ¿Les gustaría que trabajaran juntos en nuevos proyectos? Déjenme sus opiniones. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna de las noticias bomba que les traigo. Y recuerden, compartir es vivir. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Hasta la próxima, chismosos.